Bueno, está con nosotros Fernando Iglesias. Hola Diego, ¿cómo estás? Bueno, tenemos una colección de fantasmas para presentarte. Digo, más allá de los chistes de todo el equipo de Tarico, los fantasmas, que deberían ser solo fantasmas, algunos empiezan a cobrar alguna nitidez en el sentido de que el propio oficialismo, con mala intención, deja circular algunas versiones feas sobre el presidente. ¿Cómo ves este momento de esta interna peronista? Bueno, yo repito, lamento repetir, me veo este gobierno como la repetición farsesca del de los 70, del gobierno peronista de los 70. Tienen el mismo problema de falta de unidad interna. En aquel momento se agarraron a los tiros, ahora reconozcamos que no, pero desde el punto de vista de la responsabilidad institucional, un verdadero desastre. Todo el mundo pendiente de una interna, y de una interna alocada, pública, y un plan económico que no existe y cuyo único eje es frenar los precios, con la ley de abastecimiento del 74, que terminó en el 75, con el Rodrigazo y el peor shock económico, social, regresivo de la historia argentina, que triplicó la pobreza. No fue el ajuste, fue el Rodrigazo el que lo hizo. Entonces me parece que todo lo que pasa en el gobierno es verdaderamente patético. Es patético también ahora volver a utilizar un tema privado muy respetable, como es el nacimiento de un hijo, como un elemento público, ¿no? Y ahí hay también un degradé que arranca con Evita, sigue con Isabel y termina en Fabiola, ¿no? El peronismo de los 70, Perón tuvo, entre las desgraciadas decisiones que tomó, nos dejó a su esposa, una incapaz, Isabel, como vicepresidenta, sabiendo él que se moría. Y ahora tenemos desdoblado eso. Tenemos por un lado la esposa del presidente, que es Fabiola, y la vicepresidenta, que es Cristina. La verdad, yo sigo viendo en todo esto una línea descendente y degradante que muestra la decadencia absoluta del Partido Justicialista, ¿no? Bueno, digamos, vamos a cruzar el río, del otro lado hay un campamento que es Juntos por el Cambio. Bueno, ¿cómo está eso? Hace unos días primero estuvo Mauricio Macri acá, después estuvo Gerardo Morales, y realmente, digamos, están dentro de un espacio político, pero hay serias diferencias. Si me dan el ok, en algún momento vamos a presentar lo que dijo Gerardo Morales acá con respecto a Mauricio Macri, y que no es su jefe, que él está en el radicalismo y que no tiene jefes. Pero digo, ahí va a haber que dirimir de algún modo diferencias conceptuales gigantes. ¿Qué hacer con las empresas del Estado? No sé, Aerolíneas Argentinas, Macri se expresó cerca de Patricia Bullrich, o privatización, o por lo menos que rinda cuentas del dinero que gasta, que hayan otras aerolíneas, más competencia. Gerardo Morales no está a favor de eso. Un ejemplo entre decenas. Bueno, mirá, yo nunca pienso en términos de jefes. Me extraña que alguien dentro de nuestra coalición piense en términos de jefes. Yo tampoco tengo jefes, pero formo parte del PRO. Y ahí lo que hay son diferentes candidatos. Está Mauricio, está Patricia, está Larreta, está Morales, si quiere presentarse. Y después será la gente la que decidirá. Digo, nuestro gobierno, hablo del de Cambiemos, no salió de un huevo. Salió de una elección interna en las PASO, en las que se presentaron 3 candidatos: Mauricio Macri, Elisa Carrió y Ernesto Sanz. Ganó por mucha diferencia Mauricio Macri. Habrá que ir con esas propuestas y la gente tendrá que elegir qué tipo de gobierno quiere. Me parece de todas maneras que lo que nos une es mucho más importante que lo que nos separa. Nos une que claramente estamos a favor de las instituciones republicanas, estamos por un alineamiento correcto desde el punto de vista internacional. Yo me pregunto, por ejemplo, los muchachos que hasta hace unos días hablaban del genocidio argentino, ¿qué estarán diciendo hoy con lo que está pasando en Ucrania? Porque a mí me parece que si un tipo dice, esa nación, Ucrania, no existe, y después sus tropas comienzan a cometer crímenes contra la población civil, si eso no es genocidio, yo no sé cómo se llama. Y me agrada mucho. Las fuerzas rusas. Las fuerzas rusas se han descubierto fosas de civiles de 75 personas amontonadas ahí, en todas las afueras de Kiev. Entonces, me pregunto, ¿qué va a hacer Mayra Mendoza? ¿Te acordás cuando Mayra Mendoza acudió a Putin para denunciar las persecuciones y las violaciones de derechos humanos que sufría Cristina en Argentina? ¿Qué dirá Mayra Mendoza? ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma? Me alegra mucho que tenga tiempo para saludos, pero me parece que todavía le está faltando una condena clara a esto. Hoy pone un tuit lamentable diciendo que hay muchos gente que emigra de Ucrania
a causa de la guerra. Su santidad, no es a causa de la guerra, es a causa de los crímenes de guerra y las violaciones gravísimas de crímenes de lesa humanidad que comete el señor Putin, que es un asesino. Y nos gustaría que en vez de decir a causa de la guerra, tomar una posición más firme en estos temas. Bien. Ahora, yo quiero volver sobre este tema de las candidaturas y eso, porque hace unos días Larreta se puso, quedando siempre remera, se puso la corbata y se fue a una gira a Europa. Y hoy Patricia Bullrich inicia una gira por Estados Unidos, centrada claramente en conseguir apoyos para su candidatura presidencial. Con la delicada situación que hay en el gobierno hoy, donde se muestra la vicepresidenta junto con Massa por un lado y el presidente por otro lado, digo, ¿no están jugando con fuego al mostrarse en una cosa totalmente anticipada que se va a dirimir el año que viene en una PASO como corresponde? Vos vos ponés una intención que hay que ver. A mí me parece que... Pero no hay duda que están haciendo eso. A ver, un dirigente de la oposición con serias aspiraciones a ser presidente, ya sea Patricia Bullrich como Larreta, deben hacer eso, deben conectarse con el mundo y ver cuáles son la situación, explicar la situación de Argentina, qué programas tienen. Eso forma parte de la responsabilidad de llegar preparados en el momento en que eso se produzca. Es decir, es una cosa sistemática que nos pasa, y no lo digo por vos realmente, pero en general... El gobierno hace barrabasadas, como esto es una barrabasada que... Si vos mirás el programa, vos vas a ver todo lo que decimos sobre lo que hace el gobierno. Pero termina revertiendo sobre nosotros. La responsabilidad es del gobierno. El gobierno no es capaz de hacer una mesa conjunta. El gobierno muestra su división. Claramente Cristina lo que hace es seguir erosionándolo a Alberto con esto del libro y poniendo la masa le dice presidente, presidente de diputados. Lo dijimos hace un ratito, en el arranque del programa. Bueno, nosotros no nos podemos hacer responsables. Nosotros tenemos que seguir trabajando, tenemos que preparar una alternativa para el 2023. Sí, pero Sumo, déjame sumar este elemento. A ver, no son es cierto esto. Haberle dicho presidente a Massa también es... Lo dijimos hace un rato. Sí, lo dijimos, pero digo... yo no digo que no. Realmente fue fuerte. Pero un viaje de este tipo no tiene que ver con pedir apoyo con la propia candidatura, que puede ser un elemento más. Tiene que ver también con que la Argentina tiene que tener un plan razonable. Y Estados Unidos es un actor principal desde muchos puntos de vista. Vas a tener que ir con el FMI, vas a tener que volver a negociar. Muchísimos puntos. Entonces, una gira de este tipo, de posibles candidatos presidenciales, no necesariamente está ligado a una ambición personal de poder, sino a una gestión que vos tenés que preparar y preparar con tiempo. El punto también me parece, Fernando, es que el momento que vive el país es muy complejo y si bien la responsabilidad inmediata es de la fuerza gobernante, el resto de la dirigencia política también tiene una responsabilidad social. No es que una cosa exime al otro sector de lo que pueden hacer. A ver, tenemos esta charla todo. Pero déjame terminar el punto. Dale. Lo que digo es... lo que muchos sienten es que la dirigencia política piensa en las elecciones mientras hay una realidad muy compleja que transcurre, que el plan de gobierno sí está en manos de Alberto Fernández y su gabinete y la interna es de ellos y no le interesa al resto de la ciudadanía, pero también el otro sector de la ciudadanía, de la dirigencia política, que es la oposición, a veces también tira o da mensajes confusos o que pueden angustiar a la gente porque tienen sus internas. Ninguno. El primero que veo es que me parece absolutamente razonable que a Patricia Bullrich, que recorrió todo el país, lo recorrió durante las campañas y lo siguió recorriendo desde entonces para adelante, también tenga una proyección internacional. A menos que creamos que en un mundo globalizado las cosas las arreglamos acá adentro. Eso es lo que piensa el gobierno y así nos va. Y además la oposición está. La verdad es que otra vez nos cae a nosotros el sallo de lo que hace los vergonzosos actores del gobierno. Le estoy hablando al señor Massa, presidente de la Cámara de Diputados. Están las comisiones paradas. Nunca pasó que pasó todo el mes de marzo sin formar siquiera las comisiones. El mismo Massa que nos metió a las sesiones virtuales porque el Congreso tenía que trabajar, no podía estar detenido. Llamaron a sesiones extraordinarias en febrero. Y en 2 meses lo único que hubo fue lo que ellos necesitaban, que era el acuerdo con el FMI. Después se quejan
cuando nosotros decimos que tratan al Congreso como una escribanía. Señor Massa, llevamos un mes de atraso, convoque a las comisiones, queremos trabajar. Y nosotros estamos acá para trabajar. Lo que no está es el oficialismo. ¿Y sabés por qué no se forman las comisiones? Porque la excusa es no se ponen de acuerdo la oposición y el oficialismo. Mentira. Los que no se ponen de acuerdo son los del oficialismo. Porque si hoy tienen que poner, por ejemplo, al presidente de la Comisión de Justicia, y supongamos que le toca a ellos, ¿a quién van a poner? ¿A uno que decida Massa con Cristina? ¿A uno que decida Alberto? Como no pueden resolver la interna, lo que hacen es suprimir al Congreso. Y estamos acá para trabajar, para eso nos pagan, y convoque a las comisiones, señor presidente de la Cámara de Diputados. No llame a mesas de diálogo entre la oposición y el oficialismo. La mesa de diálogo es el Congreso, lo dice nuestra Constitución. Ahora, vos mencionabas el tema de la farsa, ¿no? Digo, en el último tiempo también hubo varias insinuaciones acerca de la victimización de la vicepresidenta. Empezó con el tema de este atentado en el Congreso, hubo comentarios de la vocera presidencial. Digo, ¿cómo se maneja desde el propio Congreso esas denuncias que hace la vicepresidenta? Mira, Adriana, a ver, la actitud de la vicepresidenta de victimizarse ha sido permanente desde siempre se ha puesto en ese lugar, que nadie le reconoce porque la verdad es más una victimaria que una víctima. Ahora, vos fijate que todos esos episodios, los carteles, las piedras contra el despacho, sucede todo después de que se abrió la interna de ellos. Qué raro, ¿no? Antes, inclusive cuando nosotros éramos gobierno, no pasaba esto. Pasaba así que nos tiraban 14 toneladas de piedra ellos a nosotros. Pero después, contra ellos prácticamente, que yo sepa, no ha habido agresiones. Le tiraron piedras a María Eugenia Vidal, le tiraron piedras a Macri, pero contra ellos, nosotros en el gobierno nunca hubo agresiones. Ahora resulta que aparecen todas estas agresiones a partir de que se hable una interna dentro del peronismo. Qué raro, ¿no? Bueno, hablando de eso, hablemos de lo que está pasando con movimientos sociales de izquierda, que es donde, por ejemplo, Grabois, que es una pata en el gobierno, estuvo también en las movilizaciones acá cerquita en Desarrollo Social, que van a volver pronto, en 15 días vuelven. Exactamente, el miércoles que viene no, el otro. Bien, ¿cómo ven la calle? Porque yo decía al inicio del programa, el kirchnerismo, con lo bueno y lo malo, tenía canalizada las protestas de la izquierda en la calle. Si bien existían y había, no tenían esta dimensión, esta duración como tienen ahora. ¿Cómo ves la calle en este momento? Mirá, yo creo que está pasando algo inédito. La Argentina ya desde hace mucho tiempo, desde que gobiernan los Kirchner y cada vez más, mitad del país vive colgada de la otra mitad del país, ¿no? Yo hablo de la patria subsidiada, vive colgada del país productivo. Cada vez es más grande la patria subsidiada cuando gobiernan ellos y cada vez se achica más el país productivo. La novedad es que ya no existe, eso ya no resiste, porque eso hasta hace algunos años permitía que el país productivo por lo menos sobreviviera y que la gente que vivía subsidiada, y no hablo solamente de los piqueteros, hablo de los sectores corporativos, hablo de los sindicalistas, hablo de todo, por lo menos con lo que recibían, más o menos los de abajo vivían. Hoy ya no viven. Y eso tiene una relación directa. Hay un dato de la semana que es muy impresionante. El gobierno dice dos cosas con sus estadísticas. Dice, ya recuperamos el nivel de producción que teníamos en la época de la tierra arrasada de Macri. Ya volvimos y empezamos a crecer y qué sé yo. Y dicen, la pobreza es 37,3%. ¿Cuánto era la pobreza durante la tierra arrasada? 35%. Entonces, ¿cómo es que gobernando el peronismo, gran redistribuidor y personas con gran sensibilidad social, la producción es la misma que antes, pero hay más pobres? ¿Cómo lo explican eso? ¿Cuál es la explicación? Bueno, eso es lo que está pasando, que están perdiendo el control de la calle. Yo me permito recordarles, hicieron el peronismo, según declaración de la propia en ese momento era la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que habló de un manual de saqueos y desestabilización de gobiernos organizado por el peronismo bonaerense que habían volteado, derrocado a Alfonsín y a De la Rúa. Con De la Rúa, vos te acordás, el argentinazo, la pobreza que no se acordaba, la pobreza era del 38,3%. Hoy con 37,3% los muchachos festejan en vez de explicar por qué hay más pobres que cuando gobernaban los hijos. Fernando Iglesias, gracias. Muchísimas gracias a vos.